Hola, Hola, ¿qué Hola, tal? hola. hola ¿Cómo Lidia, buenas están? tardes. Buenas Hola. Buenas tardes. tardes, Qué alegría verlos y conocerlos. igualmente. A ver, Jara, ¿dónde está Jara? Muy bien. María, Claudia y Sergi. Beatriz Sí. también. Hola. Bien, bien. ¿Cómo ¿Qué? están? Muy bien, Muy bien. Lidia. Muy bien. Bien. ¿Estudian para maestros entonces? ¿Me cuentan unos minutos? Sí, 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 estamos estamos en haciendo el primero grado de todavía. educación primaria y estamos todos en la Educación misma clase. primaria y están ¿en qué grado? eh, En primero en primero. todavía Bien nos queda. adelantados, ¿eh? Que el profesor, a quien le envío saludos, y no sé su nombre, ya me dirán, Se llama los Antonio. ha colocado a explorar el mundo y los sistemas educativos que realmente son humanizadores desde mi punto de vista. Pues sí. Venga, pues. Bueno, ustedes pueden avanzar nomás en cómo nos centramos en lo que quieran saber. Vale, pues Vale. Lidia, te vamos a hacer unas preguntas que hemos hecho, bueno, las que te mandé, ¿vale? ¿Sí, sí? Y cada uno de nosotros pues vamos a hacerte dos o tres preguntas, ¿vale? Y Genial. empezaría. Me han hecho trabajar mucho, quiero decir esto primero. Sé que me han encontrado a través de internet, los felicito porque realmente son jóvenes exploradores y bueno, han dado con esta profesora, investigadora, que también es una exploradora y que han dado por el mundo. Y con un programa Erasmus, yo le comentaba a Jara, me fui a Finlandia, quedé por América Latina. Cuando yo llegué ahí a la Universidad de Jyväskylä, es difícil la pronunciación para nosotros hispanohablantes, bueno, me sorprendí mucho, estuve en una ciudad que es como si fuera la Atenas del siglo XXI, y está bien, bien dicho eso la Wikipedia, para quienes abren la Wikipedia y dicen, bueno, ¿dónde queda esta ciudad? Y bueno, con ese programa Erasmus mi objetivo era conocer por mis propios pies el sistema educativo de Finlandia. Entonces, la estancia que yo tuve, que justamente fue en mayo-junio del 2018, hace exactamente tres años, y bueno, me trajo toda la experiencia gracias a ustedes, y me emocionó bastante recorrer mis toma de apuntes, algunas producciones que he hecho, que después se las voy a ceder, les voy a mandar estos trabajos porque son complementarios a lo que yo voy a decirles hoy, ¿de acuerdo? Así que vamos con las preguntas, pero ese es un poco saber desde qué lugar estoy hablando. Estoy hablando desde el lugar fundamentalmente de una exploradora, de una observadora participante, de una investigadora, que llegó a esa universidad de Jyväskylä, que trabaja en la formación de docentes, o sea, está muy enfocada a la formación de maestros, profesores de educación media y de universidad también. Yo voy a ir utilizando algunos términos como para adecuarnos bien al contexto de Finlandia y cómo yo lo comprendo como latinoamericana y uruguaya. También haciendo la comparación de otros sistemas que conozco, como es el sistema español, el sistema suizo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, bueno, los países, en fin, de aquí, de mi región en el cono sur. Porque no es tan fácil, utilizando los mismos términos, estar entendiendo esos términos para la cultura finlandesa. Cuando uno dice competencia, por ejemplo, significa una cosa en nuestros países y otra para los finlandeses, ¿no? Competencia es conocimiento, es habilidades, valores y voluntad. Miren qué completitud que tiene ese término. Entonces, en el Uruguay, por ejemplo, ha habido una gran revisión con respecto a si hablamos de competencias, si hablamos de habilidades, entonces todo esto tiene connotación desde el punto de vista de cómo lo comprende un finlandés y cómo uno lo puede traducir. O sea, hay una traducción cultural, que no es un tema solo de la lengua, sino de cómo entendemos un sistema cualitativamente distinto al nuestro. Eso es como introducción. Así que vamos con las preguntas. vale, pues voy a empezar yo, si te parece bien. Y la primera pregunta es que,
¿por qué cree usted que es necesario un sistema educativo y su funcionamiento? Que creo que antes lo dijo que creía que era muy importante. Es muy, muy importante cada una de las preguntas. El sistema educativo está enfocado al desarrollo de cada estudiante. Yo creo que este es el valor fundamental que tiene. Se enfoca al alumno, al estudiante, que es un ser único, que tiene derecho a la educación, y no solo la educación, sino una educación de alta calidad. ¿Ah? Los estudiantes son escuchados, valorados, están animados a progresar, sienten que el aprendizaje y el bienestar son importantes, y que para construir buenos aprendizajes y bienestar en sentido amplio societal se requiere de un sistema de alta calidad. Se orienta a los alumnos hacia una forma de vida que es sostenible, se habla mucho de futuro, de sustentabilidad. El sistema educativo parte del principio que los estudiantes tienen que conocer a sí mismos, conocer a sus padres, a sus pares, a la comunidad educativa, a la sociedad. No es un sistema que vaya por un lado y los otros sistemas societales por otro, ¿sí? Las escuelas ofrecen oportunidades para el aprendizaje compartido, y fundamentalmente es un sistema integrado al sistema económico, al sistema político, y evidentemente tiene un impacto muy fuerte porque es cohesivo, logra generar cohesión social, ustedes que están estudiando esto en sociología. Y se trata fundamentalmente de un sistema que está basado en competencias, como recién les decía, en este sentido bien integrado, y la cultura escolar concreta estos valores, se desarrolla a través de principios comunes que definen a un plan de estudio básico, pero que está muy, muy orientado a el bienestar, la seguridad, al desarrollo humano. Más que un sistema, yo diría que los finlandeses hablan de comunidad escolar. ¿Ah? Comunidad educativa que interactúa siempre de una manera muy respetuosa con todos los actores de la sociedad, de un modo constructivo, siempre con una visión de futuro. Ya están pensando, por ejemplo, y diseñando el futuro 2040. Para nosotros en nuestros países colocamos la palabrita o el número 2040, educación del futuro, pero en realidad no construimos. Lo tenemos como un término accesorio. Para ellos el sistema educativo del futuro es en el aquí y en el ahora, y esa es la gran importancia que tiene, porque es base fundamental de la sociedad. Continuamos en todo caso con otra pregunta, y después vuelvo en alguna idea que de repente sea importante agregar. Sí, bien, vale. Como sabrá, pues es el que mejor ha obtenido resultados en los informes PISA. ¿Y por qué cree usted que ha sido eso? ¿Por qué lo obtiene? Bien. Uruguay, también España, muchas veces integramos PISA como un gran instrumento de evaluación y para vernos, a ver cómo nos vemos, ¿no? De forma comparada con el mundo. Y lo mismo hacemos a la interna de los sistemas educativos. Comparamos rendimientos, comparamos niveles, comparamos estudiantes. Bueno, los finlandeses hacen todo lo contrario. Si bien ellos, evidentemente, como su educación está basada en la investigación en educación, es un instrumento de referencia a PISA, pero es un instrumento más internacional. Para ellos lo importante no es la evaluación de los estudiantes con calificaciones en el modo que lo entiende España, que lo entendemos acá en el Uruguay. Los estudiantes, la evaluación es autoevaluación, evaluación de pares, ¿sí? Y en las escuelas donde se forman docentes, las escuelas de práctica que dependen de la universidad, la personalización de los procesos de aprendizaje es muy, muy importante, ¿sí? Cada niño en su importancia es, bueno, activar toda la evaluación, pero no para ponerte una calificación del 1 al 12, o ponerte sobresaliente, muy bueno, sobresaliente, muy bueno, deficiente, malo. Eso no existe, porque eso es un enfoque cuantitativo, y ellos no tienen este enfoque de elaboración cuantitativa.
¿sí? Tienen una evaluación que es sobre la base de la valoración, la orientación y la guía sistemática y rigurosa para que cada niño progrese, aprenda a su ritmo y de alguna manera se pueda avanzar en el sistema a los distintos niveles. Están muy preocupados de que más población acceda a carreras universitarias a nivel de educación superior todo el tiempo y con unos recursos impresionantes. Y básicamente esta cultura escolar, con estos valores de integración social tan importante, ¿cuál sería, o sea, cómo es una escuela para que funcione, ¿no? Como comunidad de aprendizaje? Se ocupa de la seguridad y el bienestar de todos y de cada uno de los miembros, también de los docentes, ¿sí? Evidentemente. Pero los padres, junto con todos los actores locales, tienen que ver con el diseño curricular. O sea, que la escuela no se piensa desde un escritorio. ¿Se entiende? No se piensa desde un espacio burocrático o de una oficina de un ministerio, básicamente. Se diseña entre todos, evidentemente con directrices y con política oficial que orienta todo esto. Se promueve sistemáticamente enfoques de trabajo versátiles, la cooperación, la interacción, el desarrollo del pensamiento crítico en equipo, la noción de aprendizaje individual y aprendizaje compartido es como no tan fácil de disociar, porque un niño en la escuela aprende individualmente, acompañado, con todos los apoyos necesarios, y al mismo tiempo trabaja en equipo, disfruta de la vida escolar. Es consciente además la escuela de los diferentes idiomas. Una de las cosas más impactantes para mí es cómo manejan las lenguas, finés, inglés, español. Estuve en aulas de español como profesora visitante y realmente bilingües, prácticamente en español, y si tenía que visitar otra aula en inglés también. Entonces, pequeños, hablando varias lenguas, esto es realmente muy fuerte culturalmente para mí. Se promueve además una participación democrática, la equidad, la igualdad, y se asume la responsabilidad por el medio ambiente, con esta noción que yo les decía anteriormente como una visión de futuro sostenible. Si uno de repente tiene un papel, como es bastante común en países que lamentablemente no tienen conciencia ambiental, un niño viene y te dice, miren que el lugar para poner los desperdicios, la basura es aquí. O sea, tienen esto totalmente incorporado, y además con mucha movilidad, con mucha educación. El foco del sistema, entonces ya les decía, es el estudiante, y quiero revisar, ahora sí voy a leer un poquito las claves, para que quede bien claro cuáles son las claves principales por el cual es uno de los mejores sistemas educativos occidentales, al menos desde lo que yo he podido apreciar y también comparar a través de la literatura de investigación. Entonces, una de las principales claves es la participación activa de los alumnos, buscan el significado, o sea, ¿por qué aprendes esto? ¿Qué sentido tiene aprender esto y no otra cosa? Alegría de aprender de forma interactiva. Las clases son clases en la cual uno, fundamentalmente en primaria, ve la disposición inclusive de los bancos. Para mí es una obsesión que los niños se sienten uno atrás del otro mirándose la nuca. Y ahí uno lo que encuentra son mesas colectivas, mobiliario que se mueve, y que no es un efectismo estético o ergonométrico del mobiliario escolar. Lo que quiero decir con esto es que hay trabajo en equipo, y hay un desplazamiento, y hay un cuidado por el otro, y un trabajo por el cual no hay una receta de disciplina. Es como que los niños se escuchan entre ellos, no se avasallan, y lo hacen con total naturalidad. Y cada docente tiene sus propios modos de hacer esto. O sea, no es que hay una disciplina estricta como cuando de repente las maestras más tradicionales piden silencio y hablan sobre la disciplina. No se habla sobre la disciplina, realmente se convive de forma alegre, armónica. Esto llama muchísimo la atención.
Ya en educación media, que no es el área de especialización de ustedes, pero de paso les digo, ahí ya no me llamó tanto la atención. Me encontré frente a grupos de adolescentes que eran bastante semejantes a los de adolescentes uruguayos o que podemos encontrar en España, en algunos casos sentados uno atrás del otro, o sea que ha costado un poco integrar en la práctica, al menos en el recorte de realidad que yo conocí, que además yo pasé por algunas escuelas, la muestra cualitativa mía es un recorte que no es generalizable, pero en definitiva también chequeé esto y le dije, ¿todo es así? Entonces, realmente no era porque fueran escuelas de práctica o liceos donde hay práctica también. Entonces, el enfoque curricular es otra cosa muy importante. ¿Por qué le va bien en las pruebas? ¿Por qué le va bien en las evaluaciones? Y les va bien porque básicamente tiene un enfoque curricular integrado, donde el enfoque es inter y transdisciplinario, diríamos, pero es un diálogo interdisciplinas, entre áreas de conocimiento, partiendo de un enfoque de investigación. O sea, se plantea al niño un problema. Imaginen que, bueno, partimos de la contaminación del agua, por ejemplo, como problema en algún lugar, y a partir de ahí dialogan las disciplinas y se trabaja con un método. Los chiquilines hacen exploración todo el tiempo en la casa, por ejemplo. Cuando yo estuve, estaban explorando en la niñez de los padres determinadas cuestiones, y en sí mismo eso, que para ellos no es una tarea domiciliaria, es un trabajo en el hogar de aprendizaje. Y entonces de traer esos datos cualitativos, cuantitativos, todo el tiempo están con un enfoque de investigación. Para poder ver esto hay que tener ojos para ver, porque a veces uno dice, bueno, ¿cuál es el milagro finlandés? He leído bastante, pero no encuentro así con claridad que se diga, al menos en los autores que escriben sobre Finlandia en español, ¿no? Que uno de los ejes centrales que tiene el currículum en acción, en la práctica, es enfoque de investigación. No es, en la clase no es, la lección es esta, copian del pizarrón, que es una práctica bastante frecuente en muchos países. Acá, en realidad, todo tiene un sentido que está integrado y que hace que los chicos no pierdan el hilo, esa secuencia pedagógica y didáctica diseñada no solo por el maestro del aula, sino por la integración del practicante a la práctica, que es un par más, ¿sí? Todo esto combinado, evidentemente que no está sobre la base ni del aprendizaje memorístico, ni del aprendizaje enciclopédico. A veces el currículum occidental de otros países es recargado, entonces tenés que aprenderte todo de memoria y después ir y dar las pruebas. Esto no existe. Esto no existe. Entonces, como esto no existe y están expuestos a resolver problemas y a estar motivados por aprender, imagino que cuando llegan a los 15 años y son evaluados por PISA, esto es parte de lo que ha sido su existencia, pero de una forma agradable, no como las pruebas a las que me tienen que entrenar para que me vaya bien. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, perfectamente. Eso. Vale, pues muchas gracias. Va ahora mi compañero, ¿no? Sigo yo. Yo le quería preguntar que cómo se consigue la plaza para docentes, en educación tanto infantil como primaria o secundaria. Bien. En este punto, acá la gran diferencia entre el sistema finlandés es quiénes son maestros en Finlandia. Y en Finlandia son maestros quienes son los mejores estudiantes. Vamos a suponer que ustedes egresaron de educación media, ¿no? Completando todo el ciclo de educación media superior y quieren ser maestros. Entonces, en Finlandia, muchos de ustedes son invitados a ser maestros por los perfiles que tienen como estudiantes, y además tienen que pasar por una preparación y pruebas de selección, ¿sí?
Evidentemente que si la selección es antes de que tú estudies y te formes como maestro, una vez que estás dentro del sistema, Finlandia no prepara para después decirte que no. Todos tienen chance de ser maestros. No es una formación y después salís a buscar con tu currículum un trabajo. ¿Tá? Si bien hay en una entrevista, por ejemplo, en una plaza, como ustedes dicen, una vacante en una escuela, en definitiva, esta presentación de tu currículum, de tu perfil, implica un poco ver, bueno, tus condiciones y vamos a suponer que tú te has especializado o que te interesa la parte matemática, quieren integrar a alguien de matemática, entonces eso es lo que se está buscando, pero no es el estrés por la vacante de trabajo. Más allá de que se está hablando de que los grupos cada vez son más reducidos, y en algunos lugares se está estudiando la reducción de vacantes de maestros que tienen que moverse a otras ciudades también. Entonces a veces son factores de ese orden, ¿no? Más desde el punto de vista de qué está pasando con los desplazamientos de la población. No puedo afinar datos sobre esto, es la impresión con la que me quedé, volví a chequear cómo estaban en esto, y bueno, en realidad es eso, no es una profesión en la que tengas estrés por conseguir una vacante. Es todo lo contrario, o sea, el docente, el profesional de la educación en Finlandia tiene una alta reputación, porque tiene un alto prestigio social, porque tiene además una altísima formación, una calidad impresionante en la formación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en otros países también hay excelentes docentes. El problema es que en algunos países los docentes tienen mala prensa. Y en cambio Finlandia se ha venido dedicando desde el año 1983 que por ley un maestro tiene maestría. Todos los maestros tienen una formación de 3 años más 2, o sea que son 5 años con nivel de maestría. Chicos muy jóvenes, ¿eh? O sea, así como ustedes que ingresan inmediatamente, hacen los 5 años y ya para trabajar en una escuela están con nivel de maestría. Entonces esto es una gran diferencia. Una gran diferencia al momento de definir, bueno, qué maestro va a una escuela y no a otra, o dónde tú te vas a ubicar, bueno, por características peculiares y singulares de la propia cultura local, y eventualmente también hay rotación, o sea, cambios. Pero los cambios no son de un día para el otro, de un año para el otro, una escuela para la otra. O sea, Uruguay tiene una alta rotación de los puestos de trabajo. Por ejemplo, un maestro en Finlandia puede pasar toda la primaria, o sea, 6 años con el mismo maestro. Entonces, el maestro principal se mantiene a lo largo de la primaria. Entonces, ese modelo es un modelo bastante distinto a lo que históricamente ha hecho, ha puesto en vigencia, más allá de las reformas, España, Uruguay, ¿no? Así, eso. Bueno, ahora le quería preguntar sobre si le resulta costoso preparar las clases y todo. Bien. Déjame ver que estuve pensando sobre esta. Sí. Bueno, viendo trabajar a los maestros, ningún maestro trabaja solo. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Esta cuestión de cada maestro con su librito, que es un dicho, una frase cultural rioplatense, no funciona. No funciona en el caso de Finlandia. Los maestros trabajan en equipo, si bien son responsables por un nivel, por ejemplo, si es el 4º grado, 5º grado, lo que sea, los maestros trabajan en equipo. Y ver esto, disfrutar de organizarse las semanas. Un maestro es libre y autónomo, junto con su equipo, de organizar la semana. Entonces, si tú tenés una prioridad, por ejemplo, familiar, siempre va a haber alguien que va a cubrir ese tiempo, porque es muy flexible. Es un tiempo muy flexible. Ese fue también otro como shock cultural para mí, porque yo decía, pero no estaba en la clase de matemáticas, y ahora ¿con qué seguimos? Pero en realidad es toda la flexibilidad permanente que tienen del cambio de horario,
que se adecúa perfectamente a las necesidades. Esta es una de las características más destacadas, el hecho del esfuerzo en términos, no de un esfuerzo de estrés, sino de dedicación. La palabra sería dedicación, ¿sí? Entonces, una de las características más destacadas es la dedicación profesional de los maestros a su trabajo, y el tiempo de un maestro no se reduce en el aula con sus estudiantes. Los maestros organizan un tiempo dentro y fuera del aula. Reciben a los padres, hacen reuniones, trabajan en equipo, diseñan la propuesta para los estudiantes. Todo esto es un tiempo pedagógico de dedicación. No es como los sistemas tradicionales donde, por ejemplo, el maestro trabaja 20 horas, ¿sí? Y se agregan 2 horas extras para una reunión quincenal fuera del horario. ¿Tá? Esto no es así, no funciona de esa manera. ¿Tá? Entonces, el tema es que cuando tú estás durante la semana del maestro, estás dedicado 20 a 30 horas, en promedio semanales, de ese tiempo hay un tiempo donde estás diseñando, estás planificando en los términos de nuestra lengua, estás diseñando, planificando, y estás organizando actividades, pero dentro y fuera del aula, porque de repente te lo llevas a los estudiantes a algún lugar cultural donde ahí va a transcurrir una clase de historia, de repente. Entonces, este tiempo está dentro de la escuela. No es... Uruguay tiene grandes problemas en ese sentido, ¿no? Porque los maestros se recargan de trabajo, y también en España, se recargan de trabajo en la casa. Entonces yo digo, ¿para dónde vamos con todos estos maestros estresados? Por favor. Después lo otro loco es que no integramos bien los ejemplos como el de Finlandia, porque cuando lo queremos traducir a nuestra cultura, bueno, yo a veces digo, más vale pensarlo 2 o 3 veces. Por ejemplo, Finlandia a los 7 años empieza a escolarizar. 6 años y 9 meses, prácticamente 7 años, escolariza de forma obligatoria. Ahora están pensando en integrar la educación inicial o preprimaria, como decimos en Uruguay, por el tema del COVID. O sea, el COVID-19 ha generado un debilitamiento en determinadas zonas, regiones, escuelas. Ellos van a reforzar toda la calidad. Entonces, me puse a leer todo lo que están haciendo y dije, cada vez estamos más lejos, ¿no? O sea, somos sistemas culturales distintos. ¿Tá? Bueno, otra pregunta. Vale. En relación a la pregunta que acabas de contestar, Lidia, ¿tú crees que el hecho de no proporcionar deberes y ajustar la educación es una de las claves de éxito del sistema finlandés? Yo pienso que los niños no aprenden por obligación. Los niños aprenden porque tienen voluntad de aprender, y los maestros, el sistema educativo, los padres, logran despertar el interés por aprender, pero de una manera natural. En países como el mío, dejar al libre albedrío a los niños fuera de la escuela, en educación primaria, que es obligatoria. Nosotros tenemos educación obligatoria a partir del nivel de 4 años. 4 y 5 años es escolarización preprimaria obligatoria en el Uruguay. Esto Finlandia no lo tiene como obligatorio. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos algo así, sería una catástrofe. Porque lo que hace la escuela es integrar, por ejemplo, el lenguaje, y fundamentalmente para aquellos sectores de la población en contexto de más alta vulnerabilidad, donde el lenguaje no está disponible. Entonces la escuela lo que hace es trabajar sobre esas competencias, como la lingüística. ¿Sí? Ahora, en el caso de Finlandia, los deberes no son sentidos como deberes. Nosotros tenemos como una vieja tradición de que hay que hacer la tarea, y los padres están alrededor de los niños, o las personas que cuidan a los niños. Entonces llega la hora de los deberes, es como una cuestión de tira y afloje y de angustia permanente. Entonces ellos no viven esto. O sea, no es esto así. Entonces, una clase es una secuencia de aprendizaje que está diseñada teniendo en cuenta
a todos los niños y sus singularidades. Y cada niño trabaja en pequeño grupo o individualmente durante la semana. ¿Tá? Yo lo que he podido apreciar es que la educación primaria es más innovadora que la educación media, y en la educación media, en todo caso, en lugar de deberes, lo que tiene son proyectos, y el proyecto, como está dentro y fuera del aula, es muy difícil decir qué parte la están desarrollando en el aula y qué parte la están haciendo en el afuera. Entonces no tienen esa marcación que tenemos en nuestros países como una zona limítrofe. Este es el aula, esta es la escuela y este es el afuera de la escuela. Que se nota tanto en algunos países como que la afuera a veces tenés toda la contaminación ambiental, el descuido, los desechos en las grandes ciudades, y adentro de la escuela impecable. Bueno, acá es una continuidad, vos estás en un ambiente donde andás de medias, otra cosa que es shock cultural, están cómodos, se sacan los zapatos, ¿sí? En una reunión con profesores se habían sacado los zapatos y yo me distraje con esto, ¿no? Porque en mi país esto no existe. Pero claro, tú caminás en un ambiente tremendamente impecable y salís de la escuela y seguís en un ambiente impecable porque no ves un bolito tirado, un ticket tirado, decís, bueno, el adentro y el afuera. Lo mismo es el mundo del aprendizaje. No es esto de hacer la tarea para la maestra, hacer la tarea para la nota, para la calificación. Es otro modo de disfrutar. Niños estresados que prematuramente son iniciados a la lectura, después nuestros países están viviendo la catástrofe de que llegan a sexto, de repente de sexto grado, y no leen con fluidez. En cambio, Finlandia escolariza de forma obligatoria a partir de los 7 años, pero a no olvidarnos que la cultura finlandesa es una cultura alta. Te quedás con tu tía, con tu madre, con la vecina, pero es nivel alto. En la ciudad donde yo estuve, de cada 4 habitantes, 3 eran universitarios. O sea, ya esa ciudad de por sí es un ecosistema de alta calidad cultural. Entonces, los niños crecen en ese ambiente. Nosotros tenemos una enorme desigualdad socioeconómica y sociocultural. Entonces, bueno, ¿qué es el deber? Es el refuerzo, reforzar por lo que el niño se pudo haber distraído, o dar más tiempo para compensar esas diferencias, que a veces son diferencias culturales más que educativas, ¿no? Entiendo. O sea que la motivación predomina en los alumnos de Finlandia, ¿no? Entiendo. ¿Cómo? ¿Perdón? La motivación es lo que mueve a los niños de Finlandia a hacer las tareas en clase. Sí, mira, creo que el término motivación es un término bastante anglosajón, si lo ubico culturalmente. Yo creo que ellos lo que buscan más bien es el bienestar, y a veces uno está en un grupo, ante un grupo, los niños como que se mueven más, son más alegres, pero en términos generales, a mí como uruguaya, me impactaban como muy tímidos. Entonces, cuando los niños son tímidos, en mi percepción yo decía, bueno, ¿qué es esto, no? Están tristes, están alegres. ¿Qué descubrí después? Que en realidad ese modo de ser más tímidos, estar cómodos, implica otra concepción de cómo es la fachada de la motivación. Porque cuando un niño está motivado, en realidad lo que hace es estar enfocado en su trabajo. Y si está enfocado porque está interesado en resolver, haciendo cosas creativas, creando arte, por ejemplo, y llenando de colores su salón de clase, pero de repente están haciendo todo ese arte de un modo como de timidez, en realidad no es que no esté motivado. En una clase uruguaya, de repente, si uno ve que hay mucho silencio, algo pasa. Si en general te avasallan y todos te hablan a la vez, están felices. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, son términos diferentes. Yo diría que desde el inicio este tipo de acercamientos e interacciones fue realmente un shock cultural fuerte para mí. Dentro del aula, lo principal entonces para un niño finlandés, también un joven, un adulto, es sentirse bien, sentirse cómodo, realmente estar siendo atendido, acompañado, escuchado. Tienen una enorme capacidad de escucha. Un profesor finlandés,
se dedica individualmente a un estudiante. Yo, para aprender historia de Finlandia, que eso sería todo otro capítulo, una de mis clases fue caminando en el bosque, y cuando quise acordar habían pasado más de 3 horas, y después paramos, almorzamos y seguimos otras 3 horas. Entonces yo dije, bueno, quizá esto es porque yo soy una estudiante, entre comillas, o sea, también fui como docente e investigadora, pero de alguna manera una estudiante de la cultura finlandesa, y por eso se detienen conmigo. No, descubrí que ese es el modo de un profesor de Finlandia. Te explica y se dedica. Por ejemplo, a mi persona se dedicó muchísimas horas de un día el director nacional de investigación de Finlandia en educación. O sea, la principal figura de investigación de educación en Finlandia, ¿no? Para mí, uruguaya. O sea, ¿por qué esto que uno siente la brecha? Porque de repente en mi país eso no ocurre. Si yo tengo que pedirle audiencia a la primera figura de investigación o del ministro, llego, pero aún que somos bastante semejantes en población, ¿no? Finlandia tiene 5.500.000 y nosotros somos 3,5 millones, estamos, digamos, no hay grandes millones de personas pidiendo entrevistas. ¿Qué quiero decir con esto? No es un tema de cantidad, es de la calidad del tiempo. Un finlandés piensa como en estos términos: te doy todo el tiempo del mundo porque lo mereces. Lo mereces como persona, y tú como ser humano, lo que yo estoy dedicando de tiempo es valioso. Sos valioso como persona, y nunca se sabe qué puedes hacer tú con el conocimiento por el bien de la humanidad, por el bien de tu comunidad, por el bien de una clase, por sacar adelante un estudiante. Esto lo viví en Finlandia, lo aplico permanentemente, este mismo tiempo que estoy con ustedes. En educación a veces estamos muy superficiales, o sea, los profesores están muy agotados, están estresados, y a veces no se detienen lo suficiente los estudiantes, y a veces porque no están dadas las condiciones. Atención, tienen que estar dadas las condiciones. Las reformas educativas no se hacen en un papel. Las reformas educativas no se hacen porque, bueno, ahora tienes un mejor programa para ser maestro. ¿Cuáles son las condiciones para aprender? Desde los recursos tecnológicos y los recursos de todo tipo que se requieren, hasta el tiempo, porque el tiempo también es un elemento fundamental. Entonces, si todo es superficial, te viene la desmotivación. Ahora, si estás en una situación de aprendizaje profundo, como están los niños en Finlandia, y como tenemos también excelentes experiencias en Uruguay, miren que tenemos muchos casos ejemplares y que son bastante próximos a lo que está haciendo Finlandia, y hemos llegado en un recorrido distinto, pero estamos haciendo cosas de calidad, no de repente universalmente, pero Uruguay está haciendo cosas que no somos tan distintos en tanto seres humanos y educadores. Pero en definitiva, hay que tener voluntad, o sea, más que motivación es la voluntad que se desarrolla gracias a los maestros que acompañan los aprendizajes de los niños. Y lo mismo a nivel de educación media y, como les decía, en la universidad. Genial, Lidia. Y ahora que me has comentado un poco el tema del tiempo, ¿tú crees personalmente que es mejor un horario lectivo reducido, como el de Finlandia, o eres más partidaria de un horario más extendido, como ocurre en España, por ejemplo? A ver, lo que yo entiendo por extensión de tiempo. Uruguay, por ejemplo, se esfuerza tanto como España en ir a las 8 horas, ¿no? A veces yo digo, así como se conquistaron las 8 horas en el mundo del trabajo, ¿no? La ley de 8 horas, Uruguay la tuvo mucho antes que muchas contiendas sociales en otros países del mundo. Los sistemas fueron impulsados a extender sus jornadas de estudio a 6 horas, nosotros tenemos tiempo extendido, que es de 6 horas, y después tiempo de 8 horas. Yo pienso que estos planes vienen incididos por instrumentos como PISA, y después cómo los ministros de los distintos países del mundo se reúnen y toman decisiones. Y también, evidentemente, los investigadores. En algunos países los investigadores en educación tienen más capacidad de incidencia para la toma de decisiones, y en otros no. La verdad que algunos países
tienen buenos argumentos por los cuales se extienden las jornadas de aprendizaje en la escuela. Finlandia en este momento está pensando en incorporar la educación media, educación inicial. ¿Por qué nosotros tenemos la educación inicial obligatoria y además tenemos escuelas de 8 horas? No universalmente. O sea, tenemos algunas escuelas dentro de todo el universo de escuelas que son de tiempo completo y otras de tiempo extendido, por una necesidad de atender con mayor tiempo fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Entonces, si tú vas a una escuela de tiempo completo, en el Uruguay está bastante asociado a sectores de población que, por ejemplo, sus dos padres trabajan. Entonces, ¿cuál es la solución? Si los padres trabajan, es mejor que esos niños, adolescentes estén en la escuela. Ahora, como Finlandia tiene este modelo en el cual cualquier madre o cualquier persona de la sociedad puede ocuparse de niños y de adolescentes, porque el nivel cultural es alto y porque hay actividades de micropúblico todo el tiempo, no ha requerido tener a las personas dentro de 4 paredes a tiempo completo. O sea, la solución de Finlandia ha sido esa. Yo pienso que mayor cantidad de horas no es calidad. Si tú tenés un sistema tradicional, como ustedes ya saben y yo he planteado acá, y querés extender el tiempo a más de lo mismo, es terrible para los niños. Uno de los efectos que después se ve es que el 30 o el 40% de los chicos que tienen que estar en educación media deciden no estar en el sistema, se van. Entonces hay abandono, el abandono, la deserción, la desafiliación, todos esos términos que son el fracaso escolar, se produce fundamentalmente en la educación media. Entonces, tener un sistema con más tiempo haciendo más de lo mismo tradicional no tiene sentido. Para aumentar el tiempo tiene que ser porque realmente hay un diseño curricular alternativo, con base, bueno, estas competencias que veíamos, ¿no? Que son por lo menos 7, no sé si se las llegué a comentar, pero son 7, esto me parece que me faltaba, hay por lo menos 7 competencias transversales que son las grandes integradoras del plan de educación básico que tiene Finlandia. ¿tá? Entonces, si funciona para ellos estas claves, pensar y aprender a aprender, competencia cultural, interacción y expresión. 3, cuidarse, el autocuidado, la gestión de la vida diaria. Se les enseña eso a los niños, o sea, los niños aprenden eso en la escuela. 4, multialfabetización. 5, competencia en tecnologías de la información y la comunicación. Competencia para la vida laboral y emprendimiento. Y 7, participación, implicación y construcción de un futuro sostenible. Esos son los ejes transversales que tiene el plan nacional. ¿tá? Entonces, si lo logran en un tiempo reducido, es porque en realidad las claves están en la calidad de los docentes, la calidad de la propuesta curricular, la calidad que tiene estar dentro y fuera de las aulas. Parecería que cada día más la escuela transcurre más allá de la escuela física, y no me refiero solo a lo digital, ¿no? Sería muy interesante ver qué han hecho ahora in situ, es decir, me encantaría estar en Finlandia en este momento, más allá de lo horroroso que es la pandemia, pero seguro estaban ya muy bien anticipados a lo que venía por el tema de la integración de las tecnologías. Uruguay también, a pesar de todo, y fundamentalmente en primaria, logramos integrar tecnologías. Entonces, no se trata de aumentar tiempo para hacer más de lo mismo tradicional, eso. Vale, muchas gracias, Lidia. Pues le dejo con mi compañera. Vale, ahora a mí me gustaría preguntar que de cara al futuro, ¿usted cree que la educación de Finlandia va a seguir como está o puede cambiar a mejor o a peor? A ver,
La orientación de la educación del futuro es hoy para Finlandia. Todo lo que hacen es con conciencia societal. La educación para ellos es en el aquí y en el ahora. Y todo se resuelve desde lo que yo pude apreciar sin burocracia. La escuela es de micropúblico, las aulas son reducidas, la toma de decisiones es rápida, no tienen tiempos de un año o dos para hacer una transformación a través de una ley, por ejemplo. ¿Sí? Si bien hay leyes, evidentemente, y lo que se llaman el ACT, son, digamos, la legislación escolar existe, evidentemente, pero los tiempos son otros. O sea, no es, por ejemplo, en Uruguay la ley de emergencia de educación duró 25 años. Eso culturalmente es inaceptable en un país como Finlandia. Son ágiles, son rápidos en las tomas de decisiones. Todo el tiempo están experimentando y viendo cómo lograr hacer las cosas de mejor modo. Yo digo que se dan el lujo de colocar en aula frente a los niños y adolescentes a profesores visitantes de todo el mundo con nivel de posgrado, ¿no? Y observan, estudian, interpretan, analizan el mundo a partir del cambio. O sea, el cambio societal que se está generando hoy por una revolución digital, con la intervención de una variable como es coronavirus, una variable parteagua societal que genera un efecto sobre los sistemas educativos, Finlandia ya está tomando decisiones para aminorar, neutralizar, abatir tanto como les sea posible las desigualdades, las debilidades y los problemas que les va a traer, como nos trae a todos el coronavirus, por un tema de afectación de la calidad. Pero no es que se quede y dice, bueno, no vamos a tomar decisiones. Y lo que más me llamó la atención, gracias a las preguntas que ustedes me pasaron, revisando los materiales que tenía y los de internet más actualizados, están demandando más recursos económicos para la investigación, o sea, más dinero y digamos, a veces es hasta una molestia que en sociedades como la mía se salga a pedir más dinero para educación, porque se entiende que es como una cuestión casi panfletaria, es una paradoja, ¿se entiende? La gente a veces dice, ya están pidiendo más dinero, ¿qué hacen con el dinero? Nadie duda que el futuro de Finlandia, uno de los pilares fundamentales es la educación, y apuestan toda la educación, pero no solo eso. Ellos motorizan su sociedad y su desarrollo gracias a que exportan educación. Ellos tienen muy claro que uno de los bienes que producen y es exportable es la educación. Me saco el sombrero, ¿sí? En eso. Porque para adentro la educación es gratuita, básicamente gratuita, existe en pequeña proporción la privada, pero es educación pública y universal, y no selectiva, en el sentido de que todo el mundo puede acceder a todo, y de forma gratuita. Ahora, muy diferente es al planteo en que tú tuvieras que estar disputándote una vacante en una universidad, porque no llegas a los puntajes, ¿no? Pienso en Brasil en este momento, que tiene el prevestibular, una cantidad de exámenes durísimos y queda mucha gente fuera. En realidad la educación no es selectiva, es un derecho. Entonces, esto creo que a futuro se mantiene, en este futuro que construyen a partir de hoy. ¿Alguna otra cosa? Déjame mirar algún apunte que yo hubiera agregado sobre esto. Bueno, en el nivel de maestría, por ejemplo, el promedio que había en la universidad que visité era de 15 estudiantes. Los grupos son muy pequeños. Ustedes se imaginan el costo que tiene personalizar los procesos, ¿no? En países con millones de habitantes. Es muy difícil hacer esto. Y es una gran ventaja comparativa. A veces, si uno mira países que no tienen otro remedio que ser masivos, como el caso de Brasil, mismo Estados Unidos, con millones de personas en los sistemas educativos y las aulas con muchos estudiantes, igual se esfuerzan, hay una conciencia de que hay que bajar el número de estudiantes para personalizar.
Ahora, de nada te sirve tener un grupo reducido si no tenés un profesor con alta calidad. Si tenés un profesor de ciencia, tiene que tener alta formación. Si tenés un profesor de historia, de alta formación. Y eso requiere dedicación y requiere que la gente realmente, los que tienen la voluntad de aprender, nosotros hablamos de vocación. La educación vocacional para ellos es otra cosa, es la educación técnica. Vocación me refiero a tener el interés a formarte como maestro, a formarte como profesor de educación media o profesor universitario. Es algo que tiene que ver con la toma de decisiones de cuáles son los mejores recursos de que se puede disponer en el aquí y el ahora y sostenerlo a lo largo del tiempo. Nadie inventa un plan para que se te caigan 2 o 3, o porque te cambió el ministro y ahora ya no quiere hacer ese programa y ahora viene otro. No. Finlandia, todos los partidos políticos, creo que había una pregunta de esas que me ha hecho la política, ya se las adelanto, todos alineados a tomar decisiones todos juntos, o sea, hay discusión y debate, pero lo que me admira es que no importa qué partido sea, todos, si hay que votar más recursos, todos se ponen de acuerdo. Vale, y a ver, aunque ya ha hablado un poco de que el sistema educativo es completamente gratuito y que todo, como que destinan un montón de dinero al sistema educativo, pero ¿usted sabría responder cómo lo hacen? Porque, por ejemplo, aquí en España esto se ve imposible. Yo tengo un trabajo hecho que publiqué en un congreso que se hizo en Estados Unidos, se los voy a pasar después que vine de Finlandia. Justo me invitaron a que yo revisara las prácticas que tenía Finlandia. Me enfoqué más en directores, porque yo soy directora de un posgrado acá en Uruguay, en la Universidad de Montevideo, y en realidad también me interesaba eso, cómo lo hacen. Entonces yo aprender para hacer algo semejante en mi país. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, yo en este momento, gracias a los finlandeses, me he dado cuenta que no es posible pensar en un gran plan, un gross plan. En realidad, cada lugar, cada comunidad local puede decidir el currículum. No es bajarte el plan y el programa oficial y tener que cumplirlo a rajatabla. Rajatabla se entiende, ¿no? O sea, obligatoriamente. Sino que hay adecuación curricular. Y que además los recursos están bien administrados. Si tenés tecnología, la cuidás. Vi como profesores, ante problemas tecnológicos que tenían, en una clase donde yo iba a estar con los estudiantes en educación media, porque querían tener contacto conmigo como persona que estaba hablando español, pero con la I rioplatense. Entonces ellos estaban en el laboratorio de lengua, todos con los auriculares, y me iban a escuchar, yo iba a leer, iba a interactuar con ellos, ¿no? Imaginen todo un grupo con los auriculares. Bueno, había 2 o 3 auriculares que de repente tenían un problema de tecnológico y les había dado como un ataque, no podía ser, un ataque de nervios, no podía ser de que no tuviera todo 100% perfecto. Entonces yo me reí y les dije, tranqui, podemos compartir, vamos más tranquilos, los hacemos así, y ellos muy preocupados por eso, muy preocupados. Entonces ahí uno ve que es el cuidado de los recursos, pero en el momento, no es esto, lo voy a llevar quién sabe a qué dependencia logística, si no lo puede resolver al maestro, el profesor en el momento, bueno, viene alguien de mantenimiento que lo va a solucionar, pero es en el aquí y el ahora. Muchas veces en nuestra cultura de repente se queda la dilatoria, bueno, el dispositivo ya vamos a ver para cuándo va a estar operativo. Yo sinceramente les digo, no soy antropóloga, tengo unas nociones sobre antropología y pienso que lo cultural es fundamental, por eso todo el tiempo estoy insistiendo sobre esto. Y fundamentalmente que aprendamos en tanto humanos, docentes de otros, porque uno cuando conoce otra cultura, conoce cómo funciona otra escuela, es la mejor manera de aprender. En lugar de tener tantos cursos teóricos, metete en un aula de otro país. Investigá, observá por tus propios pies. Otra razón por las cuales lo saben hacer bien es que tienen una conciencia muy profunda de que lo que han logrado les ha tocado estar en situación de conflicto social. A no olvidarnos que recién al principios de 1900
ellos fueron independientes, o sea que es un Estado, una república muy nueva, a partir de prácticamente 1917. No me apuren mucho de memoria sobre esto, pero bueno, es por ahí donde ellos logran ser independientes, y además de la pobreza, salen de la pobreza, se industrializan, y empiezan a ser conscientes de que no quieren pasar por la pobreza. Esa es otra de las claves de estos países maravillosos que, además, lo que avanzan y lo que van conquistando en términos humanos no es una conquista bélica. Y fíjense ustedes dónde están, ¿no? Y cómo se independizaron entonces del Imperio Sueco, el tema que tienen con la ex Unión Soviética al lado, después Rusia, y es un pequeño país democrático, libre, independiente, que progresa, que no se achica y dice qué pequeños que somos. Ese es un problema que tiene Uruguay, ¿no? Como estamos hablando de Brasil y Argentina, siempre somos pequeñitos, y nos sentimos pequeñitos, pero hay un tema de voluntad. Lo otro importante que tienen, y que, digamos, esa es una observación mía, muy personal, debo decir, es que ellos tienen además otro sistema muy robusto, que es el sistema militar. A no olvidarnos que Finlandia tiene servicio militar obligatorio. Entonces, esto también hace que determinadas rutinas, hábitos y costumbres estén introducidas o de alguna manera puestas en interacción durante determinados meses, entre 6 a 1 año, en grupos humanos que también piensan sobre la sociedad y sostener bueno, el bienestar, la seguridad y todos los principios que como sociedad democrática se suponen para sí mismos, ¿no? Esto también es una diferencia. Por ejemplo, Uruguay no lo tiene y tiene características bastante distintas en cómo funciona el sistema militar. Pues Livia, ¿me escuchas? ¿Sí? Vale. Que yo quería preguntarte, y con todo lo que has dicho, y creo que antes has hablado de ello, la política que hay en Finlandia realmente es una política basada en la cultura y en la confianza. Entonces, influencia muy directamente a lo que es el sistema educativo y a lo que es la educación de finlandeses, ¿no? Sí, sí. Eso yo creo que bastante lo he explicitado, ¿verdad? De alguna manera, cuando toman decisiones de política educativa, hay un acuerdo a nivel nacional, pero no tienen que salir a hacer un acuerdo especial. Y Livia, Sí hay alianzas muy fuertes. A modo de ejemplo, los estudiantes en la universidad que yo visité, son los que lideran y tienen la responsabilidad de el cuidado de todo lo que es vivienda estudiantil. Y es la unión de estudiantes. O sea, la unión de estudiantes tiene en sus manos la responsabilidad de la vivienda, que son unas impresionantes viviendas impecables, donde prácticamente, o sea, te dan para vivir, y si no se soluciona si alguien necesita para vivir. Entonces, eso también es política. Eso es política. La unión estudiantil, la unión de docentes, que convive con los partidos políticos en la toma de decisiones. Entonces, no es, podés ser de izquierda, de derecha, de centro, no importa qué partido sea, pero en materia de política educativa están alineados. Si vamos todos para allá, vamos todos para allá. Eso no ocurre en la mayoría de los países. Ustedes ven cómo está el mundo, ¿no? O sea, hay un partido que dice A y el otro, aunque A sea razonable, ya está diciendo que tiene que ser B o C, solo por llevar la contraria al que habla A. O sea, eso es un problema que tenemos, un problema que tiene España, un problema que tiene Uruguay, me atrevo a decirles, es lo que yo observo. En esto cada uno es libre de ver lo que quiera. Uno de los profesores que a mí me recibió en Finlandia es el vicepresidente de un partido de izquierda, comunista, y él era referente en una comunidad,
y a su vez, a nivel de lo que es la política educativa, opinaba igual que los demás, o sea, cosas que a uno le dice, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué cosa tan distinta, totalmente diferente en mi país? Si hablan de educación, hablan de educación. La política partidaria para ellos es una cosa que no está en el plano activo, ¿no? Pienso que en ese sentido, tanto España como Uruguay nos parecemos bastante. Claro, pero Lidia, igual es, o sea, no sé, pero podría ser porque o sea, la educación tiene muchísima influencia sobre los ciudadanos o la sociedad. Entonces, realmente tiene un arma muy poderosa que es la ley, ¿no? O sea, la ley le permite como tomar la decisión y guiar a una sociedad. Entonces, si la política en Finlandia eso no, digamos, no lo tiene en cuenta porque todos van a uno. Podría ser uno de los motivos por los que la sociedad haya cambiado o haya avanzado en Finlandia, ¿no? Sin duda, yo pienso que la educación es un pilar, es un pilar de construcción de la sociedad. Y no lo tienen en las creencias, lo tienen en la práctica, lo hacen todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia con nuestros países, desde mi punto de vista? Que bueno, a veces se crea una ley, por ejemplo, tengo una colega, que de hecho es una uruguaya, es una maestra uruguaya que reside en Barcelona, se llama Albana Carmen Sanz, que ella está promoviendo una ley de educación emocional en nuestro país, en Uruguay, porque va y viene y está haciendo actividades, trabaja como maestra en Barcelona, pero viene permanentemente a Uruguay. Ella tiene la creencia que es muy importante que la educación emocional esté en la ley. El asunto es que no es solo la ley, porque vos podés crear una ley, pero queda en el papelito. Es una metáfora, ¿verdad? O sea, queda en el papelito, nadie la impulsa. En Finlandia pasan las dos cosas, no es solo un tema de estar la ley sancionada, votada, en acuerdo, sino que además tiene implementación. Entonces no queda solo en algún decreto o en algún acto legislativo meramente, sino que se implementan las cosas. Creo que eso también es una construcción social. Así como la ciencia es una construcción social, la educación es una construcción social, y al mismo tiempo una cosa construye a la otra. Tienen muy claro de que la educación es un pilar fundamental, como tienen otros pilares también. Y otra cosa importante, la educación busca tener acoplamiento con el sistema económico. Claro, Tiene que haber un acoplamiento. No una cosa que, bueno, podés estudiar lo que quieras, pero también tiene que haber una articulación. Y esa articulación, ellos la piensan 2, 3 veces, tienen equipo para hacerlo, se ponen de acuerdo. No hay nada más lindo que escucharlos cómo ellos resuelven entre ellos, y cómo se ve que trabajan bien, o sea, como seres humanos no tienen el estrés de que a veces nos cuestan muchísimo las cosas, poder clarificar conceptos, hacer un plan, un proyecto, ¿no? Entre docentes, por ejemplo, una de las cuestiones más difíciles en muchos países occidentales es hacer un proyecto interdisciplinario, ponerte de acuerdo si tenés objetivos, con qué metodología, ¿no? ¿Cuál es el problema a resolver? Ustedes harán esto mientras estudian. Bueno, todo eso, hay una metodología para hacerlo, entonces se enfocan en la metodología, en qué conocimiento y qué competencias vamos a trabajar. Nadie va a estar discutiendo en las condiciones para que eso se haga, porque las condiciones están dadas. Y están dadas porque hay una política educativa que está resuelta y que también está en transformación. Porque ¿cómo ellos logran cambiar? Ya ahora están pensando cómo hacer determinadas cosas de manera de seguir adelante. O sea, y Uruguay, por ejemplo, no le ha ido tan mal con la pandemia en materia de educación, pero tenemos zonas de vulnerabilidad que todavía no terminamos de dar cuenta que nos van a dejar un impacto muy fuerte, fundamentalmente en las zonas de mayor población de pobreza, ¿no? De pobreza y de pobreza extrema. Esto no quiere decir de que no existan pobres tampoco en Finlandia, pero es una minoría y básicamente son personas que se identifican y que además
algo que no les decía es que las políticas sociales están articuladas con las políticas de educación. Por ejemplo, Uruguay tiene muchas escuelas donde no hay comedor. La política de comedor y de nutrición está llevada adelante para todos los niños. O sea, es como que eso existe, es una política social que está articulada en la política de educación. Pues sí, eso leímos, que le dan alimentos gratis a los alumnos de allí. Sí, sí. Pues Y en nada, la Lidia, universidad de repente es un ticket que pagás, pero es que es casi simbólico, ¿no? Hay muchas cosas que son como simbólicas para mí, evidentemente que ellos recaudan con determinados fines para los propios estudiantes, pero tenés el acceso a muchas cosas que son de alta calidad, o sea, te olvidás que estás en un comedor universitario porque son restaurantes como de hotelería 5 estrellas más o menos. No exagero, es así. La admiración mía es por el lado de cómo los seres humanos logramos esos niveles de calidad y desarrollo. ¿Sí? Eso es lo que a mí lo que me mueve es eso, aspiraciones, principios de convivencia social pacífica, entenderse, ser tolerante, no estar en situación de guerra. Mi pequeño país es un pequeño país territorialmente, pero también con unas cuantas millas por mar, y bueno, una de las cosas que tenemos claros es estar en situación de paz, ¿no? Y hacer que la vida de las nuevas generaciones sea una vida que no pase por necesidades, o sea, que las necesidades básicas estén satisfechas. Estas cosas no son deseo en Finlandia, son como grandes objetivos que están inclusive en la propia constitución finlandesa, pero que ellos cuidan, o sea, cuidan y trabajan a diario para que esto sea sostenible. Como la democracia, o sea, no es solo por decir, bueno, estamos en democracia, bueno, cómo se construyen todas las acciones dentro de la escuela, fuera de la escuela, para que la humanidad construya desarrollo humano. Yo por eso me llevo más bien con la teoría de desarrollo humano y no tanto con la de capital humano. Porque la capital humano tiene, me parece que me hace algunos chisporrotazos. Pues sí, es cierto. pues Lidia, que muchas gracias por tu tiempo. Sí, Bueno, creo que ya tenemos bastante contenido. Tienen bastante material, espero que el profesor no les haga desgrabar todo lo que he dicho, ya que tenemos estos medios, ¿no? Y harán un recorte que sea necesario. Yo les agradezco mucho que me manden la grabación, porque entonces la podemos colocar en algún lugar de YouTube para mis estudiantes, en un enlace que voy a colocar para una plataforma que utilizamos en formación de profesores. Yo tengo un grupo, ¿saben?, de formación de maestros, de estudiantes como ustedes, que forman parte del Instituto Normal de Montevideo, todavía sigue con ese nombre, Escuela Normal, y es un grupo que se forma para magisterio, y después tengo grupos en formación de profesores de educación media, y me dedico a clases de investigación educativa, se llama el curso. Así que les viene bien esta entrevista, para que ellos tengan también un ejemplo cuando yo como profesora les mando a hacer a ellos una entrevista. Y me gustaría saber después cómo les va con el trabajo, ¿no? Cuál es la devolución, la retroalimentación que les hace el profesor. Vale. Que sean felices y todo lo mejor para el trabajo, y seguimos en contacto. Yo lo puedo ir diciendo por WhatsApp. Cuando nos dé el resultado y eso, pues te podemos decir lo que nos diga. Genial, genial, ¿cómo no? Quedamos así entonces, quedamos en contacto.